Qué difícil eres, chata, no manches con las fotos. Animal, a final de cuentas, ¿no? No hay que hacer rendir el estudio. Un perro súper juguetón, ocupa demasiada energía. A mí en lo personal se me hace el perro más estético. Sí, es parte de la familia, pero somos seres totalmente distintos. Perrísimo Podcast. Muy buen día, bienvenidos a un nuevo podcast de Perrísimo. El día de hoy tengo a otra doctora buenísima. Ella fue maestra en mi carrera y hoy nos viene a hablar de un tema un poco raro, no muy conocido. Tal vez nos falta un poco más de conocimiento para saber que también es aplicado en los animales. El día de hoy vamos a hablar de homeopatía especializada en medicina para perros y gatos. Bienvenida, doctora. ¿Cómo le nació como este interés por conocer la homeopatía? Pues mira, esto es como un poquito largo porque, por ejemplo, a mí, mi área, bueno, tú sabes, mi área que a mí me apasiona realmente es la imagen, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo siempre me he dedicado a imagen. Entonces, como yo soy imagenólogo y después estudié trauma y ortopedia, entonces yo lo que quería abarcar o más que nada enfocarme es dar un tratamiento integral a mi paciente, desde su diagnóstico por medio de imagen, etcétera, su procedimiento quirúrgico, si es que lo necesitaba, y posteriormente adaptar una terapia a él. Okay. Entonces, yo lo que quería es como que abarcar los aspectos más relevantes de su curación, obviamente en mi área, lo que me corresponde, para llevar a cabo todos los procesos, o sea, desde el diagnóstico, su tratamiento y un postquirúrgico, en este caso las terapias, porque pues aclaremos, no todas las terapias son para todos los pacientes y la terapia se debe adecuar al paciente, no el paciente a la terapia. Entonces, por ejemplo, yo abarqué primero acupuntura, después me fui mucho a lo que es homeopatía también, terapia neural, láser, hago también hidroterapia y bueno, diferentes tipos de terapia. Ahí ya varía según el paciente lo que te digo. Sí, cada necesidad que tenga uno. Entonces, hablando de homeopatía, ¿qué es la homeopatía? La homeopatía es muchos la conocen que es una disciplina. Muchos la conocen, dicen que es una pseudociencia porque no le dan validez. Okay. Entonces, la homeopatía lo que hace es vamos a dejarlo como disciplina, es una disciplina que se encarga de estudiar algo que se cura con su contrario. Okay. Por eso o con su similar, más bien, se cura con su similar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que es una gama que utiliza ciertas sustancias que dañan a un organismo para sanar. Pero lo que hacen es hacer una dilución de cierta sustancia. Un ejemplo, tú tienes una hierbita o tienes una sustancia que te genera un problema. Okay. Digamos, por ejemplo, no sé si te gusta ahorita, ¿conoces la belladona o la pasiflora? Sí, la pasiflora. Okay. Belladona, nos quedamos con la belladona, ¿vale? Okay. Es una planta que es un veneno, que produce convulsiones, que produce estados de letargia, que a sobredosis puede inclusive intoxicar y llevar a la muerte, ¿vale? En microdosis o una dilución de la dilución, lo que hace es tomar la sustancia que te hace daño para contrarrestar o sanar cierta enfermedad o cierto padecimiento. Entonces, si a ti la belladona te hace daño y te estás intoxicando, convulsiones, te puede llevar a la muerte, te da mucha somnolencia, etcétera, en una microdosis controlada, lo que hace es por ejemplo, en el caso de pacientes que no pueden dormir, pacientes que tienen depresión, que tienen ansiedad, administras para que esos pacientes se puedan relajar y generan un estado de somnolencia tranquilo, un estado bueno de sueño, ¿sí? Okay. Y que pueda descansar el organismo. Okay. Inclusive se puede dar en pacientes convulsivos también. Entonces, tú lo estás dando. Tú sabes que una dosis agresiva te genera una convulsión, sí, pero una dosis diluida te genera una ayuda para que el organismo descanse. Ok, entonces me está diciendo que estamos tomando esa sustancia que nos provoca lo mismo que ya tenemos en nuestra mascota, lo diluimos, creamos como la dosis perfecta para cada paciente, sí, que es lo que me dices. Eso es bien importante. La homeopatía se basa en 3 principios. Bueno, de entrada, esto se creó a finales del siglo XVIII y finales del siglo XIX, principios del siglo XIX, y lo creó un alemán. Entonces, este señor alemán se apellida Hahnemann, entonces pueden buscarlo, es el padre de la homeopatía. Lo que dice, voy a curar con algo similar. Entonces, tiene 3 leyes, que es los principios de los similares, que es lo que te platico. Alguna sustancia que te genera un daño, pero en una dosis baja, o una dilución de la dilución, lo que hace es darte un buen resultado
y retirarte ese síntoma que tú no quieres, o esa patología que no quieres, o esa signología que no queremos, ¿no? O sea, algo que no queremos en nuestro organismo. Esa es la primera ley. La segunda ley es que tiene que ir diluida. No, es la ley de la dilución. Tú tienes esta sustancia, no puedes darla pura, no la puedes dar en su estado puro. Entonces, vamos a diluirla para poder administrarla. Y la tercera es que tu tratamiento debe ir en base a tu paciente. O sea, lo podemos dar en ti, no hay ningún problema, pero el tratamiento se debe adaptar y la dilución a ti, que es una persona de X kilos, de X edad, porque no es lo mismo tú, como ahorita que tienes 25 años, ajá. Entonces a tu perrita, que es una perrita de 6, 7 kilos. Así es, de meses, chiquita. De meses, chiquita, a un niño que es a lo mejor, no sé, un niño de 5 años que tiene patologías respiratorias, o a una persona de 58 años que ya en ciertos términos entraríamos con un geriatra, ¿no? O un paciente, un perrito de, no sé, 8 años. Ok, ¿sí? Entonces aquí lo que importa es saber una muy buena anamnesis, toda la historia clínica que te dan. O sea, tú tienes que decirle, ¿qué es lo que tiene tu paciente? Ajá. ¿Sí? O sea, lo puedes dar o sea, si tú quieres darlo porque no se te enferme, vamos a dar una homeopatía tranquila para que él no se enferme y tenga sus defensas altas, etcétera, ¿vale? Pero si tú tienes un paciente que tú dices, bueno, necesita, ¿qué te gusta? Es un paciente cardiópata, lo puedes administrar. Pero también vamos a tener algo que es administrar el homeópata en base a un tratamiento. O sea, no lo vas a usar con medicamento homeópata o alópata, que es en este caso la homeopatía, pero también vas a dar a la vez su tratamiento cardiópata. ¿Sí? O sea, van a ir de la mano. Vamos a ir de la mano. ¿Por qué? Porque no puedes retirarle una medicación occidental a tu paciente. ¿Vale? Si no, su pacientito vamos a tener un problemita de dependencia y demás. Entonces, no podemos hacerlo, no podemos llegar y retirar el medicamento. Entonces, lo que vamos a hacer es ver las necesidades de tu paciente. ¿Qué es lo que necesita? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiere sanar? ¿Qué es lo que quieres tratar? Porque una cosa es que, por ejemplo, incluso en humanos se llegan a tratar casos, no sé, de adicciones o etcétera. Y otro caso puede ser muy diferente, por ejemplo, personas que tienen depresión y ansiedad y quieren dejar medicamentos normales o farmacológicos normales y quieren pasarse al lado homeopático, tienen que ir poco a poquito. No lo puedes retirar. No puedes ir así, de trancazo. Y algo bien importante, este tipo de tratamiento se utiliza para sobrellevar ciertas patologías, pero no son tratamientos que sirvan, por ejemplo, para fracturas o algo que sea quirúrgico. También no es magia, o sea, no es así. O sea, tienes que darle tiempo, tienes que darle seguridad a lo que estás haciendo. Y lo más importante es, tu tratamiento va a ir en base directamente a tu paciente. O sea, la necesidad que tenga es muy, muy diferente a las que tenga un gran danés, a las que tenga un chihuahua, a las que tenga un gato, a las que tenga un camello. Entonces, o sea, y va a ir dependiendo. ¿Y qué quieres tratar? ¿Qué son los casos que de plano no podríamos usar la medicina homeopática? ¿Fracturas? Fracturas, por ejemplo, no lo puedes usar directamente para sanar una fractura, pero digamos en un posoperatorio sí puedes utilizarlo. La analgesia. Sí, puedes utilizarlo para dolor, puedes utilizarlo para inflamación, puedes utilizarlo para cicatrización, para mejorar circulación. Digamos que, no sé, que a lo mejor hubo una fractura muy grande y tuviste ciertas necrosis de los periferias, puedes utilizarlo en periferias para ayudar. ¿Qué opina de estos medicamentos que han salido reciente, que ya viene como esta línea basada ya específica, que dicen que son homeopáticas? Sí son homeopáticas, sí vienen basados en los principios de la homeopatía y herbolaria. ¿Sí? Entonces, porque son gamas diferentes. Sí, la herbolaria, ¿sabes? Es directamente una plantita, o sea, esta plantita sirve para esto, me la tomo para esto, ¿va? Perfecto. Y la homeopatía es, yo tengo esto, yo tengo este padecimiento, ¿qué es lo que me sirve a mí para sanar este padecimiento? Pero a microdosis. ¿Sí? Perfecto. Es como las vacunas. Sí, de hecho, viene del principio, de hecho, viene mucho de la gama de Louis Pasteur. ¿Qué hizo? Tomó, raspó las vaculitas, sacó sus muestras, hizo su vacuna. Entonces, haz de cuenta que es lo mismo, es muy parecido. El veneno, que en este caso pues era la vacuna, se lo administraban,
¿vale? Entonces, es lo mismo, lo que a ti te hace daño lo vas a diluir para que vayas a generar tus anticuerpos. Entonces, es igual que en las alergias, tienes antígenos, anticuerpos, ¿vale? Así es. Entonces, es lo mismo. Lo que a ti te hace daño lo vas a empezar a asimilar de a poquito en poquito para que una resistencia. te acostumbres y generes resistencia. Ok, muy ¿vale? bien. Entonces, eso es lo bueno. En cuanto a los ya comerciales. Sí. Yo creo que, mira, está padre porque pues todo se comercializa en esta vida. Sí, entonces, claro. De ese lado está padre y está el acceso de todos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, yo quiero empezar en esta gama, etcétera, está padre, o sea, para hacer tus pininos está bien. Ok. ¿Sí? Ok, pero lo correcto es que si tú vas a entrar directamente en la homeopatía, generes la homeopatía en base a tu paciente. Ok. O sea, no estandarices, no es como que administra 10 gotas cada 8 horas y ya. Okay. No va a pasar nada. ¿Por qué? Porque las necesidades de tu paciente son diferentes. Inclusive puede llegar a causar alergias. Okay. Se supone que la homeopatía no te causa alergias o no te causa efectos adversos, porque es una ilusión de la ilusión. De hecho, es una de las gamas más seguras que hay como terapia. Ajá, como medicación. Nosotros le decimos terapia porque se supone que no es una ciencia como tal. ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, como medicación, sí te ayuda mucho, pero tienes que basarla, porque a mí siempre me toca que ves el frasquito y dices, bueno, son 10 gotitas cada 8 horas o hasta nuevo aviso, ¿no? O por 60 días. Sí. Pero es que no las necesidades de tu paciente son muy diferentes. Si la vas a usar así, saca igual que cualquier otro fármaco. Tu dosis. Ve cuántos miligramos viene de X sustancia y traspólala por kilos, etcétera, y ya colocas tu vía. Perfecto. Pero no generalizar. O sea, yo siempre no me cierro, pero no generalicemos. Sí, o sea, es mejor realizar lo que me decías, que no el perro no se va a acoplar al medicamento, el medicamento del perro. El medicamento. Ok. Y lo que te decía, tus terapias no se adaptan a tu perro o a tu paciente. Porque puedes usarlo en ti, lo puedes usar en tu hermanito, lo puedes usar en tu papá, tu abuelita, en la vecina o en el perro de 15 a 16 años, ¿no? Entonces, la terapia no se adecua a ti. El paciente se adecua a un cierto tipo de terapia. Tú tienes que decir, yo tengo este tipo de terapia y esta. ¿Cuál se adecua a mi paciente? ¿Cuál le ayuda más? Sí, nada de generalizar. No. De hecho, creo que todos los pacientes que he tenido que veo que llevan con homeopatía, la verdad es que ya son pacientes como que ya intentaron todo y ya dicen, bueno, ya encontré esto y la verdad es que sí mejoran bastante. Tengo ahorita una perrita que se hospeda mucho en el hotel. Tenemos como 4 años con ella y ya como que tiene insuficiencia hepática, ya intentó todo lo habido por haber, la pobre. Y la última vez que la vimos llegó con homeopatía y la verdad que ya hasta la veíamos diferente, hasta con más ánimo, ¿no? Que, bueno, a mí me gustan mucho las terapias un poquito más naturales. Entonces, yo creo que todos en casa, en cualquier caso, te digo, ya sea humano o animal, todos hemos tenido el caso de que, bueno, ya se me cerraron las puertas, ¿qué más hago? Sí. Todos lo hemos hecho y más en México, que no sé, si quieres vas con el brujo o vas, no sé. Sí, no, que cualquier te dan una cosa limpia, encontramos, ¿no? claro. Entonces, a mí me gustan mucho las terapias naturales y además tanto fármaco en cierta forma te va afectando a otros órganos. Tú estás tratando por insuficiencia renal, pero te estás llevando de hilo al riñón o te estás llevando a pulmones, corazón. Después tienes un paciente no insuficiente renal, sino ya insuficiente cardíaco, era insuficiente hepático. Ya lo tienes insuficiente renal o insuficiente cardíaco. Sí, la verdad sí la vimos mejorar muchísimo. O sea, la dueña ya decidió como dejar todos los tratamientos anteriores. Lo que te digo, no te recomiendo quitarlos de trancazo. O sea, no los quites de manera súbita, pero vayan administrando poco a poquito, porque el organismo no actúa inmediatamente a la homeopatía, tienes que administrarlo con un periodo prolongado. O sea, este es un tratamiento ya, no quiero decirte de por vida, pero es algo así. O sea, si te vas a tratar, por ejemplo, en este caso insuficiente renal, ve bajando tu dosis del medicamento, lleva una dieta más balanceada, no sé, intenta otro tipo de dieta que sea más digerible para tu paciente, no le cargues las grasas, no lo trates mal, o sea, relájalo, háblale bonito, no sé, 1000 cosas. Todo importa en esta terapia, claro, ¿verdad? Sí, es que tienes que ver el contexto, porque muchas veces queremos tratar la enfermedad, pero no tratamos el contexto.
Y bueno, eso ahorita lo vamos a hablar en Sí. acupuntura. Claro. Pero cuando tú te sanas, debes de sanarte. En la medicina tradicional sanamos el síntoma. Ajá. Sí, o sea, tiene vómito, le doy al parvómito. Tiene parvovirus, lo trato al parvovirus. Pero tienes que sanar el contexto. Tienes que Ok. sanar física, emocional y psicológicamente. Ok. Bueno, Entonces- creo que es algo que no habíamos escuchado en mascotas. A lo mejor la gente no lo toma en cuenta de esa No, manera. Es muy importante el contexto que le das. O sea, si tú tienes un pacientito, típico chihuahua. Ajá. Nervioso. Si el chihuahua es nervioso y la doña está, ¡Cachito, déjate, Cachito! Ajá. ¿Sí? O sea, hasta tú te sientes así como que así. Estresado, ¿sí? con la Ajá. tensión. ¿Cuántas personas no te han llegado a consulta? Que tú asimilas esa energía. O sea, Sí. a lo mejor se siente loco, o sea, o se escucha mal que lo diga, pero ¿cuántas personas no llegan y tú te sientes así como que su vibra no me vibra, ahora sí. Sí, como que no conectas con el cliente y como que no encuentras cómo Ajá. tratar al paciente. Entonces, como que hasta tú mismo te bloqueas. Y es Sí. un bloqueo contextual. O sea, ni siquiera es como que no sepas. O que te llega el paciente no sé, el pacientito está en estado de shock. Lo estás intentando canalizar. Y el propietario te dice, ¿puede o no puede? Ay, sí. No. Entonces, tú mismo te bloqueas en este momento y dices, Sí, como que no te puedo, ayúdame, ¿no? sugestionas. Y le No, dices sí. al asistente, ayúdame. Entonces ya te empiezas a sugestionar, te empiezas Claro. a crear tu contexto empieza a cambiar. Y eso es bien importante. Por ejemplo, ustedes en los hoteles, tienes uno que ladra y ya todos ladran. Todos. Y hasta tú estás así de, ya. Que no te callas. Sí, no. 5 sí. minutos. 5 minutos, por favor, de Ajá. paz. Así Entonces, es. es muy importante el contexto. Y te digo, el contexto es todo. O sea, ella está ahorita súper tranquila, pero tráele a alguien que esté gritando aquí afuera o alguien y ella también se va a poner a gritar lo que Y se le va a sepa. ladrar, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, eso es muy importante. O sea, no es que te estoy administrando y que te vas a curar con 5 gotitas. Es, te voy a administrar tus 5 gotitas porque eso es lo que necesitas, pero te voy a dar buena alimentación, buen contexto, te voy a poner, o sea, los principios de bienestar, o sea. Sí, a final de cuentas. Ok, perfecto. Doctora, ya por último, un caso que le haya gustado muchísimo, que haya tratado con todo homeopatía. esto. Sí. ¿Cuál te contaré? Pues es que yo sí tengo varios casitos. El que usted guste, el que más tal vez se haya pegado más con la mascota. Ajá. Pues es que hay varios, déjame le pienso. Sí, Me no se sacaste- preocupe. me fui de otro lado. Sí, no se preocupe. Pues en una ocasión yo tuve un pacientito Ajá. que es insuficiente cardíaco. Ok. Tiene insuficiencia cardíaca. Pues ya sabes, vasoconstrictores, ¿no? Sí. Entonces, ya tenía todo su tratamiento y todo. El pacientito pues ya un poquito medio estable, pero siempre tenía como que sus encías muy cianóticas, Ok. etcétera. Aumentaban dosis y seguía igual, cambiaban alimentación, seguía igual, etcétera. Entonces, por medio de la homeopatía se empezó a administrar homeopatía y ya la perrita ya era menos inquieta y ya se tranquilizó un poquito mejor en cuanto a respiración y Oxigenación. oxigenación y sobre todo su frecuencia cardíaca, pero empezó a tener como más tranquilidad y más le permitía estar más tranquila a su dueña. Porque su ok. dueña también era muy aprensiva. Entonces, por ejemplo, con esa perrita tenían un bebé. Ok. Un bebé de meses, no exactamente, no sé, pero un bebé de Sí. meses. Entonces, llevan a su perrita a consulta y la Ajá. señora está así como que toda histérica porque la perrita, ya sabes, ¿no? Entonces, casi Ajá. que se están ahí infartando. Sí, Que están casi que se ahogando. le hace el ultrasonido y no sobrevive el ultrasonido. Ajá. Entonces, el bebé llorando y todo el rollo, entonces, como que... Entonces, yo lo que hacía es colocar... hay un calmante que Ajá. aplicas vía spray Ajá, ambiental. ambiental. Ajá, pero es homeopatía, pero sigue siendo perfecto. ambiental. Ujú. Entonces lo colocas y te tranquilizas y se empiezan a tranquilizar. Y le sirve lo a la más dueña. importante era que se tranquiliza, no tanto la perra, o sea, era tranquilizar a la dueña y al bebé. Porque tú sabes que estar en Sí. consulta con un pacientito cardiópata, pues tienes que escuchar todo. Todo, Entonces, sí. y escuchar al bebé llorando y escuchar a la dueña gritando y gritando a la perrita era como que, o sea, Sí. si no se muere la perrita de los gritos, era como que... Entonces, muchas veces lo que se hace es colocarlos, inclusive Ok. por estéticas, pues les puede Sí. ayudar muchísimo, lo colocas ambientalmente y ya le bajan 2 rayitas. Ujú. Entonces, aquí el ejemplo no es tanto directo a la paciente, es más colocar el tipo de homeopatía
pero ambientalmente para que tranquilices tu contexto y Sí, que puedas todo trabajar integral. mejor y trabajar de manera integral. Pero la paciente sí evolucionó muy bien. Al final se quedó con pura miopatía y le hacíamos, parte de la acupuntura es una terapia que se llama moxibustión. Entonces le hacíamos moxas para regular energías y ella canalizaba muy bien. Entonces hasta la fecha la perrita sigue viva, tiene como 17 años si no mal recuerdo. Ajá. Y ella sigue bien, o sea, ella hace su vida como si nada, como todo si perfecto. Nada, nada más el día que no tiene sus gotitas, porque la dilución se hace en base a agua y alcohol. Entonces el día que no tiene sus gotitas, pues es el día que está mal, ¿no? O sí. que, aunque la propietaria dice, es que no puede vivir sin mí. No, la perrita sí puede vivir sin usted. Nada usted más, no sin ella. Ajá, es que el humano también le pasa esa dependencia sí. al paciente, pero no lo que necesita es un medicamento. Entonces, la perrita hasta ahorita sigue ya no tiene alimento medicado, tiene una dieta normal, croquetas normales, no tiene un alimento medicado, pero tiene su medicamento cardiópata y aparte tiene su medicamento homeópata. Pero lo más importante es que le estén colocando ambientalmente el spray. Pero te digo, ahorita ya el niño pues ya está grandecito, pero sí se le sigue aplicando el medicamento vía ambiental, bueno, sí, y que le funciona a toda la familia. Sí, porque sí era muy mucha aprensión, muchos nervios, mucho estrés. Demasiado. Sí, entonces aquí, bueno, ya como conclusión, ¿no? A final de cuentas, no importa solo el síntoma, el paciente, importa todo el contexto que tenemos alrededor. Sí, pues para concluir. Sí, claro. Yo les recomendaría que sí utilicen la homeopatía. A lo mejor, te digo, hay muchos detractores de la homeopatía, o sea, yo te digo, yo he utilizado muchas terapias, inclusive CBDs, microdiluciones y todo. A mí me gusta mucho, entonces, ver toda la gama alternativa. Entonces, no cerrarse. Entonces, vean, ¿qué les ayuda? A lo mejor no te gusta ahorita, porque, o sea, al principio te digo, no ves una mejora inmediata. Sí, claro. O sea, no es magia, pero no te gusta, pero puedes ayudarlo como un extra, o sea, ayúdate de él. No solamente sus mascotas, pueden utilizarlo en ustedes también, no hay ningún problema, pero sí ayúdense, o sea, las terapias alternativas no son malas. Muy bien. También no es que estés loco, no es que, no es que vayas a ser, no sé, un hippie o algo así. Sí, o sea, claro. O sea, el hecho del reiki, la homeopatía, la acupuntura, los que tú quieras, pero cree en la terapia. No lo uses como un placebo. También no hay que irnos al lado placebo. Porque los placebos, pues aquí hay. Por eso hay muchos detractores. Sí. Pero úsenla como alternativa. Entonces, no es mala opción, es muy buena opción, pero te digo, utilicen al principio como un método alternativo, ya que ya una vez ya estés dentro del método alternativo, que ya te acostumbraste, que ya viste cómo funciona, que ya sabes cuáles serían tus efectos positivos o negativos, si le cayó o no a tu paciente. Porque también puedes ver con muchos homeópatas, no te cases con un homeópata. Si un homeópata no te gusta, puedes ver otras opciones, porque puede ser que no sea el elegido para tu pacientito. Entonces, puedes ver muchas terapias, actúa, ve cómo funciona, ve si a ella le funciona, si no le funciona, y ya en base a eso ya toma las decisiones. Pero mi punto aquí es que no se satanicen las terapias alternativas, porque muchas veces es lo que dicen. Sí. Entonces hay mucho detractor en cuanto a eso. Digo, yo los uso porque a mí me gusta que mi paciente tenga la mejor terapia para después de. Sí, claro, sí. Entonces, pero te digo, no solamente funcionan para posoperatorios ni nada de eso, o sea, hay muchas gamas, muchas opciones. Sí, hay muchos casos, muchas alternativas y bueno, el punto es el bienestar, ¿no? Sí, exacto. Y pues eso. Muy bien. Bueno, el día de hoy tuvimos a la doctora Carolina Cons. Aquí abajo les vamos a dejar más de sus datos por cualquier duda que quieran platicar directamente con ella o quieran que su paciente sea tratado con ella con este tipo de terapia. Aquí dejaremos sus datos. Muchas gracias.